mi nombre es Génesis Devia y junto a mi grupo le vamos a hablar sobre los fármacos antidiabéticos. Primero, dando un resumen sobre la diabetes mellitus, esto es un conjunto de alteraciones metabólicas la cual se caracteriza por un estado de hiperglucemia. Esto se da como consecuencia de una alteración en la secreción de insulina y la respuesta celular a esta. Una persona con diabetes no controlada es incapaz de transportar la glucosa hacia el interior de la célula, por lo que las células se ven privadas de su combustible principal. Es por esto que el organismo opta por mecanismos compensatorios como la degradación de las grasas y de las proteínas para obtener la energía celular. Principalmente tenemos 4 tipos de diabetes, donde tenemos la prediabetes, que este es un estado de hiperglucemia que no llega a cumplir con todos los criterios diagnósticos para diagnosticarse como diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, la cual es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción inmunomediada de las células betas pancreáticas productoras de insulina, lo que lleva consecuentemente a un déficit absoluto de la insulina. También tenemos la diabetes tipo 2, la cual es una enfermedad que se caracteriza por la resistencia a la insulina y una disminución, un déficit progresivo de la función de las células betas del páncreas, la cual va a llevar a un déficit progresivo de la secreción de insulina. También tenemos la diabetes gestacional, la cual es una alteración de los niveles de la glucosa durante la gestación que suele ocurrir entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Siguiendo con el tema, tenemos la farmacocinética de la insulina lispro. En este caso, su absorción es rápida luego de su administración por vía subcutánea en las regiones del deltoides, del femoral o en la región abdominal. Esta tiene un inicio de acción de aproximadamente de 15 a 30 minutos y tiene una biodisponibilidad de entre 55 a 77%. En su distribución, esta se distribuye también rápidamente luego de su absorción, y esta, al igual que las otras insulinas, su distribución se encuentra influenciada por factores como el flujo sanguíneo y el tejido adiposo. Además, esta posee un metabolismo hepático, donde esta es degradada principalmente por lo que serían enzimas específicas como las insulinasas, que la descomponen la molécula de insulina en fragmentos más pequeños para poder ser eliminada a través de la vía renal, donde esta tiene una vida media de aproximadamente de 1 a 2 horas. Sin embargo, su efecto de hipoglucemia suele prolongarse de 3 a 5 horas. Luego tenemos lo que serían las precauciones, donde su principal precaución es el monitoreo de la glucemia, donde nos dice que se debe controlar fundamentalmente y regular los niveles de la glucosa, debido a que se deben evitar episodios de hipoglucemia o de hiperglucemia. Entre sus contraindicaciones tenemos que esta se encuentra contraindicada en pacientes hipoglucémicos, así como en pacientes que hayan demostrado una hipersensibilidad a los componentes de la fórmula de la insulina lispro, así como que también posee efectos adversos como que puede causar una hipoglucemia, o también puede causar eritema, edema y prurito en el lugar de la inyección. Su presentación principal tenemos la insulina lispro en 100 unidades internacionales, que viene en cartuchos precargados, y sus indicaciones para su administración como tal es que se debe administrar 15 minutos previos a la ingesta de la comida, y en el caso de los niños debe ser administrada inmediatamente luego de comer, y que se debe rotar el lugar de la inyección para evitar la lipodistrofia. Luego tenemos a la insulina humana R, donde esta, a diferencia de la otra, se administra también por vía subcutánea, pero también por vía intravenosa. Su absorción se da de manera rápida luego de su administración, y teniendo un inicio de acción de aproximadamente de 30 a 1 hora luego de administración, y un pico de acción de entre la segunda y la cuarta hora después de esta.
Luego tenemos su distribución, que en este caso se distribuye ampliamente por todos los tejidos. Sin embargo, tiene una unión a las proteínas muy mínima, debido a que la insulina es una proteína que actúa como tal en lo que sería a nivel hepático, en el hígado, en los tejidos musculares y en los tejidos adiposos. Su metabolismo se da en el hígado y en los riñones, teniendo una vía de excreción, también una vía renal, donde tiene una vida media de aproximadamente de 2 a 5 horas. Y sus precauciones principales, tenemos que tener en cuenta que en una dosis inadecuada o una interrupción inadecuada del tratamiento, especialmente en la diabetes tipo 1, puede causar episodios de hiperglucemia e incluso cetoacidosis diabética. Además, en su contraindicación, al igual que la otra, tenemos pacientes pacientes hipoglucémicos o pacientes que hayan demostrado una hipersensibilidad a los componentes de la fórmula de la insulina humana R. Así como sus efectos adversos suele ser el sarpullido, la urticaria o reacciones anafilácticas, así como episodios de hipoglucemia o retinopatía diabética. También por último tendríamos su presentación, donde la insulina humana R viene en su forma farmacéutica inyectable, donde su concentración sería, al igual que la otra, sería de 100 unidades internacionales. En cuanto a su posología, las dosis son individuales y dependen de las necesidades de insulina del paciente. Sin embargo, una medida del requerimiento para la insulina total diaria, por ejemplo, en terapias de mantenimiento en la diabetes tipo 1, suele ser de aproximadamente de 0.5 a 1 unidad internacional por kilogramo. Y en el caso de la diabetes tipo 2, la dosis inicial suele ser aproximadamente de 0.3 a 0.6 unidades internacionales por kilogramos diarios. Ok, continuando con lo que es los tipos de insulina de acción intermedia, vamos a encontrar la insulina NPH, donde su mecanismo de acción nos orienta que su efecto hipoglucemiante de este tipo de insulina se produce cuando se une como tal a los receptores de insulina en las células musculares y adiposas, que van así facilitar la absorción de la glucosa e inhibiendo simultáneamente lo que es la producción hepática de glucosa, y esto está indicado principalmente para el tratamiento de la diabetes mellitus. Ok, en cuanto a su farmacocinética, encontramos su administración es a través de lo que es la vía subcutánea, y la absorción de este tipo de insulina NPH se absorbe lentamente, ya que se le agrega como tal protamina a lo que es la insulina regular. Su distribución, una vez ya en la circulación, la insulina NPH se va a distribuir hacia los tejidos del cuerpo, donde esto va a ejercer su efecto hipoglucemiante. La insulina se une a los receptores de la insulina en las células musculares, adiposas y hepáticas, así van a facilitar lo que es la entrada de glucosa a las células. Esto es simplemente su distribución. En cuanto a su metabolismo, la insulina es metabolizada principalmente en lo que viene siendo el hígado y en menor medida en los riñones. En el hígado, la insulina se va a descomponer por enzimas específicas que son conocidas como las insulinasas, que generan fragmentos que son inactivos. En cuanto a su excreción, la excreción de la insulina es predominantemente a través de lo que es la vía renal, y la vida media generalmente se estima que es entre 10 a 16 horas. Ok, en cuanto a sus precauciones, precaución con relaciones en lo que son la zona de la administración o de la inyección por hipoglucemia, hiperglucemia y cetoacidosis, y riesgo de lipodistrofia, ¿ok? O amiloidosis, que es cutánea, que va a provocar como tal una disminución de la absorción de la insulina y empeoramiento de lo que es el control glucémico. En cuanto a las contraindicaciones, está contraindicado con la hipersensibilidad a esta. Ok, en cuanto a las interacciones medicamentosas, podemos encontrar que principalmente van a reducir como tal las necesidades de la insulina. Los antidiabéticos orales y los betabloqueantes van a enmascarar como tal la sintomatología o síntomas de la hipoglucemia. Los IECAs, los salicilatos, esteroides anabolizantes y las sulfonamidas. Vamos a encontrar que su efecto adverso principalmente es la hipoglucemia.
Ahora bien, en cuanto a su presentación, el principio activo es insulina NPH. En cuanto a su concentración, es de 100 unidades internacionales y la capacidad es un frasco de 10 ml. Y su forma farmacológica o farmacocinética es en suspensión inyectable. La posología, principalmente requerimiento insulínico que es individual, que va de 0,3 a una unidad internacional por kilogramo por día. Y monitorización como tal estrecha de lo que es la glucosa en sanguínea. Ahora bien, continuando con lo que son los tipos de insulina de acción prolongada, vamos a encontrar la insulina glargina. Ok, su mecanismo de acción se centra en la regulación del metabolismo de la glucosa. Regula el metabolismo de la glucosa. La insulina y sus análogos van a reducir como tal los niveles de glucosa mediante lo que es la estimulación de la captación que es periférica de la glucosa, especialmente en parte de lo que es el músculo esquelético y los tejidos adiposos. Y esto mediante lo que es la inhibición de la producción hepática de glucosa. Esta se indica principalmente para diabetes mellitus en adultos, en adolescentes y en niños que sean mayor o igual a 2 años. En cuanto a su farmacocinética, la administración es a través de lo que es la vía subcutánea y en cuanto a su absorción, esta es lenta y mucho más prolongada. En cuanto a su distribución, podemos encontrar que la insulina se distribuye principalmente en lo que son los espacios intravasculares y en los tejidos dianas, como el músculo, el hígado y los tejidos adiposos. En cuanto a su metabolismo, una vez ya en la circulación, la insulina como tal glargina y sus metabolitos son metabolizados principalmente por el hígado. Y su excreción, esta no se excreta de una forma inactiva, sino que su eliminación del cuerpo como tal se realiza a través de lo que son metabolitos que son generados. Y la vida media es aproximadamente de 20 a 24 horas. Ok, ahora bien, en cuanto a sus precauciones, insuficiencia hepática, en la insuficiencia renal y en ancianos. Está contraindicado principalmente por la hipersensibilidad. Y en cuanto a sus interacciones medicamentosas, vamos a encontrar su efecto hipoglucemiante, que va aumentando principalmente ¿por qué? Por los antidiabéticos orales, por los IECAs, por lo que es la disopiramida, los fibratos, la fluoxetina, los salicilatos y también los antibióticos que son tipo sulfamidas. En cuanto a sus efectos adversos, la hipoglucemia, lipohipertrofia y reacciones en un punto de la inyección como tal que puede provocar amiloidosis cutánea. Y esto obviamente va a provocar como tal que su efecto sea alterado. En cuanto a su presentación, podemos encontrarla en su principio activo por lo que es la insulina glargina en concentraciones de 100 unidades internacionales. Su cantidad es una jeringa que es precargada de 3 ml y la forma farmacéutica solución inyectable. Otra presentación sería insulina glargina de 100 unidades internacionales. En cuanto a su cantidad va a ser 5 jeringas que son precargadas de 3 ml cada una de solución inyectable. Otra presentación sería el mismo principio activo de lo que es la insulina glargina de 100 unidades internacionales, pero esta vez una ampolla de 10 ml en solución inyectable. Y la otra presentación sería de 3 cartuchos de 3 ml cada uno en solución inyectable. En cuanto a su posología, se administra de 100 a 300 unidades internacionales por ml una vez al día en adolescentes y en niños que sean mayores de 2 años. Se va a administrar 100 ml o 100 unidades internacionales por ml. Mi nombre es Gilberto Nieves y para dar continuidad con el seminario vamos a entrar por glibenclamida. Su principal mecanismo de acción es estimular las células beta del páncreas para liberar insulina, y esto es más que todo en pacientes con diabetes tipo 2. Ahora bien, en su farmacocinética, su vía de administración es oral, su absorción es rápida y casi completa por el tracto gastrointestinal y alcanza una biodisponibilidad de aproximadamente 84%. Su distribución es alta
con una unión a proteínas plasmáticas de casi el 99%. Su metabolismo es principalmente hepático, mediado por el citocromo P450 en la isoenzima serie P2C9. Su eliminación es aproximadamente un 50% por vía renal y un 50% por vía biliar a través de las heces. Dentro de sus precauciones está la insuficiencia renal o hepática en adultos mayores con riesgo de hipoglucemia, embarazo, ya que se encuentra contraindicado en la diabetes gestacional, también en el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que genera un riesgo de anemia hemolítica. En sus contraindicaciones está la hipersensibilidad, ya sea a componentes de la glibenclamida o sulfonamidas en diabetes mellitus tipo 1, que esta es la insulinodependiente, también en cetoacidosis diabéticas con o sin coma y en lactancia. En sus efectos adversos más frecuentes están la hipoglucemia, molestias gastrointestinales como son vómitos, dolor abdominal, náuseas y sensación de plenitud, también aumento de peso. Ahora bien, en su presentación farmacológica viene como glibenclamida de 2.5 y 5 miligramos en comprimidos. Y también viene glibenclamida más metformina de 2.5 miligramos sobre 500 miligramos, de 5 miligramos sobre 500 miligramos y de 5 miligramos sobre 1000 miligramos, todos en comprimidos. Ahora bien, su posología en una dosis inicial generalmente se comienza con 2.5 miligramos al día con la administración en conjunto con el desayuno de la primera comida del día. En su dosis de mantenimiento, la mayoría de los pacientes responde a las dosis de los 5 miligramos y de 10 miligramos al día. Y la dosis máxima es de 20 miligramos diarios. Ahora bien, la glibenclamida más la metformina, inicio de pacientes sin tratamiento previo, se suele comenzar con una combinación de dosis más baja, que es la de 2.5 sobre 5 miligramos, una o dos veces al día con las comidas. Y la dosis máxima de la combinación es de 20 miligramos y los 200 a 300 miligramos de metformina. Ahora, continuando con la gliclazida, está al igual que la glibenclamida, lo que hace es estimular las células betas del páncreas para producir insulina. En su farmacocinética se administra por vía oral, su absorción es rápida y completa en el gastrointestinal. Su biodisponibilidad es del 100%, su distribución es alta, aproximadamente una unión a proteínas plasmáticas del 95%. Su metabolismo es hepático, principalmente por la CYP2C9, y su eliminación es principalmente renal, de un 60 o un 70%, y una pequeña proporción del 10 al 20% se elimina por la bilis a través de las heces. En las precauciones está la insuficiencia renal y hepática, también en ancianos mayores, en ancianos con un mayor riesgo de hipoglucemia, y en el embarazo. En sus contraindicaciones, hipersensibilidad a la glicazida y otras sulfonilureas o sulfonamidas, en diabetes mellitus tipo 1, en acidosis diabética, con coma, en insuficiencia hepática grave y renal grave, y también en lactancia. Entre los efectos adversos están los más frecuentes, la hipoglucemia y molestias gastrointestinales como náuseas y vómitos, y en las poco frecuentes
Están las reacciones cutáneas como prurito, erupción y urticaria. Y finalmente, en su presentación solamente está comprimido de 80 miligramos y su posología inicial es un comprimido y generalmente se administra en la mañana junto con el desayuno. Buenos días, mi nombre es John Pierre Chinchilla y continuando con el seminario yo les voy a hablar sobre los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Tenemos la empaglifosina. Este actúa bloqueando selectivamente el transportador de sodio-glucosa tipo 2 en los riñones. Este reduce la absorción de glucosa, a lo que lleva a un aumento de la excreción en la orina y reduce los niveles de azúcar en la sangre. Su acción no depende de la insulina, sino que disminuye el riesgo de hipoglucemia. En cuanto a las indicaciones, este está indicado en tratamientos de adultos con diabetes mellitus tipo 2 y en monoterapia en cuanto a la metformina no es tolerable. En cuanto a la farmacocinética, su vía de administración es vía oral. Este se absorbe en el tracto gastrointestinal. Su vía de disponibilidad es de 78%. En cuanto a la distribución, se une en gran medida a proteínas plasmáticas, un aproximadamente de 86%, y se distribuye en la mayoría de los tejidos del cuerpo. En el metabolismo, este se metaboliza principalmente en el hígado por glucuronidación y se elimina principalmente por vía renal aproximadamente un 58% y en menor medida por vía fecal, un 41%. Su semivida de eliminación es de 12 horas. Se debe tener precauciones en pacientes con hipotensión, infecciones y cetoacidosis diabética. Este está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave, enfermedad renal terminante y diabetes tipo 1. En cuanto a los efectos adversos, presenta hipoglucemia, infecciones urinarias y genitales. También tenemos cetoacidosis diabética y fascitis necrosantes del perineo. Buenas noches, mi nombre es Andy Castillo y hoy estaré hablando un poco sobre los fármacos inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. En este grupo entra la sitagliptina. Este es un fármaco antidiabético que pertenece al grupo de los antihiperglucemiantes orales que se encargan de inhibir justamente a la dipeptilpeptidasa 4 o también conocida como DPP-4. Esta no es más que una enzima que está encargada de la degradación de las incretinas como GLP-1 o GIP. Estas son hormonas digestivas que se encargan de estimular la liberación de insulina y esto lo hacen como una respuesta a la ingesta de alimentos, pero también a su vez ayudan a disminuir la liberación de glucagón. En este sentido, la inhibición de la dipeptilpeptidasa 4 por parte de la sitagliptina se traduce como un aumento en la actividad y durabilidad de las incretinas y también como una disminución de glucagón en sangre. Esto de una forma glucosa dependiente. Este tratamiento está indicado en adultos con diabetes mellitus tipo 2 para ayudar a controlar los niveles de glucemia y se puede aplicar en monoterapia en pacientes que han sido tratados de manera inadecuada con dieta y ejercicio, pero en los cuales no se puede administrar metformina ya que presentan algún tipo de hipersensibilidad o resistencia anteriormente manifestada. También se aplica como tratamiento doble con metformina cuando esta sola no tiene la capacidad de conseguir el control glucémico. También se puede administrar como tratamiento doble junto con sulfonilureas cuando estas solas no tienen la capacidad de obtener el control glucémico por sí solas bajo dosis permitidas y que no se pueda administrar metformina como segunda opción, pues entra en juego la sitagliptina. También se puede utilizar en tratamiento triple con metformina y sulfonilureas cuando estas últimas, trabajando en combinación, no logran controlar los niveles glucémicos. Entonces necesitan que entre en juego la sitagliptina.
Este fármaco se administra se puede administrar también como un tratamiento adicional a la insulina. Cuando luego de administrar una dosis de insulina, los niveles glucémicos no se controlan. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que la vía de administración de este fármaco es oral. Se absorbe de manera rápida a nivel del tracto gastrointestinal, tiene una biodisponibilidad de 87% y cabe destacar que la presencia de alimentos altos en grasa no alteran su absorción. En cuanto a su distribución, este fármaco se distribuye ampliamente por todo el organismo, incluyendo órganos y tejidos como riñones e hígado. Se une a proteínas plasmáticas en un 38%. En cuanto a su metabolismo, tenemos que tiene un mínimo metabolismo hepático que va a estar mediado por citocromos CYP3A4 y CYP2A8, este último en menor medida. Da lugar a metabolitos inactivos. En cuanto a su eliminación, tenemos que este fármaco se excreta en un 83% por vía renal a través de filtración glomerular y secreción tubular activa. El otro 13% restante del fármaco se elimina por la bilis a través de las heces. Bien. En cuanto a las precauciones que debemos tener a la hora de administrar este fármaco, es importante tener precauciones en pacientes que tengan insuficiencia hepática, pacientes que tengan insuficiencia renal moderada o grave, pacientes que tengan enfermedad renal terminal, los cuales ameriten hemodiálisis peritoneal, pacientes con hipoglucemia, en coma diabético o pacientes que tengan antecedentes de pancreatitis aguda. Y está totalmente contraindicada la administración del fármaco en pacientes que presenten hipersensibilidad a la sitagliptina o cualquiera de sus componentes. Está contraindicado en el embarazo, en la lactancia, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en casos de cetoacidosis diabética. En cuanto a las interacciones medicamentosas, tenemos que, como lo mencioné anteriormente, la administración de la sitagliptina con la metformina o sulfonilureas ayuda a controlar los niveles de glucemia y a su vez disminuye el riesgo de que se desarrolle una hipoglucemia. Y bueno, es importante destacar su interacción con los AINES, ya que este fármaco no se puede administrar con fármacos que alteren la función renal, como el caso de los AINES, porque generaría un desequilibrio en la excreción y la farmacocinética del fármaco. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos que luego de la administración de sitagliptina se pueden experimentar hipoglucemia, trombocitopenia, urticaria, erupciones cutáneas, prurito, vómito, náuseas, también infecciones respiratorias altas y infecciones urinarias como estreñimiento. Okay. En cuanto a su presentación, tendremos que el principio activo va a ser sitagliptina y su concentración va a variar, puede ser de 25 miligramos, de 50 miligramos o 100 miligramos. En el caso de la de 25 miligramos, tendrá una presentación de 28 comprimidos. En la de 50 y 100 miligramos la cantidad es de 30 comprimidos recubiertos. Y en el caso de la sitagliptina, en combinación con metformina, esta varía en sus presentaciones, que puede ir desde sitagliptina de 5 miligramos a metformina de 500 miligramos. Desde 10 o varía en sus presentaciones, que puede ir desde sitagliptina de 5 miligramos a metformina de 500 miligramos. Desde 10 o en cantidad de 10 o 30 comprimidos recubiertos. Y bueno, olvidé mencionar anteriormente que en su farmacocinética que la vida media de la sitagliptina es de 12 a 14 horas, pero este fármaco dura exactamente 17 horas para ser completamente eliminado del organismo. Por ende, su posología es de 100 miligramos
una vez al día, pero esta es la dosis general, por así decirlo, porque para la posología hay que tener en cuenta el funcionamiento renal del paciente. Si la función renal se encuentra normal o está levemente elevada, la dosis diaria va a ser de 100 miligramos una vez al día. Pero si este paciente tiene una insuficiencia renal moderada, la dosis va a disminuir a 50 miligramos al día, perdón. Y si el paciente presenta una enfermedad renal terminal y necesita hemodiálisis peritoneal, pues la dosis va a disminuir aún más a una cantidad de 25 miligramos al día. Esta posología va a depender, pues como ya dije, de la función renal del paciente, y esto pues se va a saber dependiendo de la filtración glomerular que tenga cada uno de estos pacientes. En el caso de la linagliptina, este es un fármaco que también actúa como inhibidor de la dipeptilpeptidasa 4 y pues por ende ayuda a estimular la liberación de insulina y a disminuir la liberación de glucagón de una forma glucosa dependiente, lo que ayuda a que este fármaco ayuda a el control de la homeostasis de glucosa. Está indicado también en pacientes de diabetes mellitus tipo 2. Se puede aplicar en monoterapia o terapia combinada con metformina, sulfonilureas o insulina. En cuanto a su farmacocinética, este es un fármaco que se administra vía oral también, se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal, tiene una biodisponibilidad de... tiene una biodisponibilidad de 30%, y en este caso la administración de alimentos sí altera su absorción. Se distribuye ampliamente y de manera positiva en el plasma, pero su distribución en órganos y tejidos aún no está confirmada. Tiene una unión a proteínas plasmáticas de un 70%. En cuanto a su metabolismo, también tiene un mínimo metabolismo hepático y puede dar lugar a la formación de metabolitos inactivos. Y en cuanto a su excreción, pues también se excreta en mayor porcentaje por vía renal, y una pequeña porción de este fármaco se puede excretar por la bilis a través de las heces. Hay que tener precaución en pacientes que tengan 80 años o más y que presenten insuficiencia hepática, y pues también en pacientes que tengan antecedentes de pancreatitis. No es que no se pueda administrar esta clase de pacientes, solo que pues debe hacerse bajo estricta vigilancia, y está contraindicado en personas que tengan hipersensibilidad al fármaco o alguno de sus componentes, que está contraindicado en diabetes mellitus tipo 1 y también está contraindicado en el embarazo y la lactancia. En cuanto a las interacciones medicamentosas, su uso combinado con metformina o sulfonilureas ayuda a controlar los niveles de glucemia y disminuye el riesgo de que se produzca hipoglucemia, pero si se administra o se administrara concomitantemente con rifampicina, la efectividad de este fármaco podría disminuir significativamente, ya que la rifampicina tiende a como inhibir el 100% de efectividad de la linagliptina. En cuanto a los efectos adversos que se pudieran experimentar, tenemos hipoglucemia, alteraciones del gusto, diarrea, náuseas, dolor abdominal y niveles de lipasa elevada. En cuanto a su presentación, el principio activo va a ser linagliptina, que va a ser de 5 miligramos, esta en una cantidad de 30 comprimidos recubiertos, y en el caso de linagliptina combinada con metformina puede ser linagliptina de 2,5 miligramos más metformina de 850 miligramos o 1 gramo
en una cantidad en ambas presentaciones de 30 comprimidos recubiertos. En cuanto a su posología, pues la vía media de la linagliptina es de 12 horas, entonces esto permite que su administración se base en 5 miligramos una vez al día. Muchas gracias.